Buenas tardes, amigos y amigas. El día de hoy queremos fijar posición en apoyo a los miembros de la Policía Federal que se están movilizando en estos momentos en exigencia del cumplimiento de sus derechos laborales. Es muy importante que entendamos lo que hay de fondo en este conflicto. Durante toda su campaña, Andrés Manuel López Obrador vilipendió tanto a las Fuerzas Armadas, a la Marina, como a la Policía Federal. Una vez que llega al poder, decide constituir una Guardia Nacional precisamente integrada por las Fuerzas Armadas, la Marina y la Policía Federal, aquellos cuerpos a los que se había cansado de agredir permanentemente. Al hacer esta incorporación, hubo resistencias importantes de la sociedad civil ante la percepción que muchos sostenemos de que se está militarizando la seguridad del país. La oposición hizo su trabajo en las cámaras y pese a la gran mayoría con la que cuenta Andrés Manuel López Obrador, los grupos de oposición lograron poner un dique para impedir que la Guardia Nacional fuera una fuerza militarizada. Tenemos hoy un presidente que viola abierta y flagrantemente la ley. Contrario a lo acordado por nuestros diputados y senadores y a lo aprobado por los congresos locales, hoy la Guardia Nacional es prácticamente una fuerza militar manejada por militares, el mando civil básicamente no existe y bajo esta concepción se pretende imponer un nuevo modelo de fuerza pública al país. En este sentido, como la convocatoria a integrar la Guardia Nacional realizada por el Gobierno de México no tuvo éxito, hay que decirlo con mucha claridad, el gobierno convocó a su base social a integrarse a la Guardia Nacional, diciendo que generarían empleos y oportunidades, y solamente en todo el país 6 personas acudieron al llamado de la Guardia Nacional. Todos esos que hoy critican a la Policía Federal no quisieron integrarse a este cuerpo que supuestamente se encargará de velar por la seguridad de las y los mexicanos. Ante ese fracaso, el gobierno tuvo que instrumentar un proceso para forzar que las corporaciones a las que había agredido, a las que había denostado, hoy sean la base de su nuevo modelo policial. Y se pretendió obligar a los miembros de la Policía Federal a incorporarse a la Guardia Nacional. El problema no solamente es eso. El problema es que ellos, siendo miembros de un cuerpo de seguridad civil, están siendo incorporados a un cuerpo que ellos han denunciado tiene todas las características, estructura y manejo militar. Además, en esta incorporación, para poder generar ahorros que les permitan manejar sus programas sociales corporativos, el gobierno de la República ha pasado por encima de los derechos laborales de los miembros de la Policía Federal, realizando recortes en salarios y en prestaciones que perjudicarían de manera alarmante todo lo que ellos han conquistado a lo largo, en algunos casos, de décadas de trabajo. Por si esto fuera poco, han sido tratados con menosprecio dentro de este nuevo cuerpo. Ante ello, la Policía Federal se ha movilizado. La respuesta del presidente de la República no puede ser más lamentable. Primero, irse a jugar béisbol como si no tuviera responsabilidades al frente de la nación, en horario laboral, por cierto, lo cual está sancionado. Todos los que hoy aplauden al gobierno de Andrés Manuel, quisiera yo imaginar qué habría pasado si Enrique Peña Nieto se hubiera ido a jugar golf en medio de una crisis nacional. Bueno, pues en medio de la crisis de la Policía Federal, con instalaciones, carreteras y avenidas principales tomadas en medida de protesta, Andrés Manuel López Obrador estaba practicando su pildeo y su macaneo. Posteriormente, menospreciando a quienes se movilizaban, salió Andrés Manuel López Obrador a decir que las demandas no eran ciertas en lugar de atenderlas, que había manos ocultas detrás del conflicto, a menospreciar a estos elementos, a decir que 10,000 de ellos están descompuestos. Y la gran pregunta que ninguno de sus seguidores se ha hecho es: ¿por qué, si la Policía Federal está descompuesta, tanto interés en meterlos de manera forzosa a la Guardia Nacional? ¿Por qué es falso lo que dice Andrés Manuel? Y basta con leer el pliego de demandas. Ellos no están peleando porque los incorporen a la Policía Federal después de haber sido rechazados, como plantea de manera muy mañosa el gobierno federal.
Ellos están peleando que no los obliguen a firmar su pérdida de derechos laborales al momento de su incorporación. Ese es el centro de la disputa. Y entonces habría que preguntarnos por qué este gobierno sigue creyendo que puede acusar sin pruebas. Si es cierto que 10,000 elementos de la Policía Federal están descompuestos, se han corrompido y han sido cómplices del crimen organizado, correspondería al gobierno actual generar los procesos jurídicos, las averiguaciones previas, la acumulación de pruebas y no solamente no pasarlos a la Guardia Nacional, sino incluso cesarlos del servicio público y en los casos que esto lo amerite, ser sancionados conforme a la ley aplicable. Pero no, este gobierno no requiere dar pruebas. Este gobierno simplemente sale de nuevo a injuriar a sus adversarios, como lo ha venido haciendo permanentemente. Y posteriormente, de una forma deleznable, criticable, sale Durazo. Parece que todo López tiene que tener a su Durazo al frente de la seguridad. Sale Durazo a decir que está el expresidente Felipe Calderón detrás de estas movilizaciones. Y de una manera que demuestra por demás un talante de estadista que ya lo quisiera Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón responde a las acusaciones de Durazo, primero haciendo un recuento de qué es lo que hay detrás del conflicto, segundo haciendo un recuento del trato que él dio a la Policía Federal durante su sexenio y por qué muchos de ellos pueden tener una buena opinión de su persona, y tercero, deslindándose de la posibilidad de participar, incluso a invitación de algunos federales, y diciendo también que en caso de tener pruebas solicita que Alfonso Durazo las presente y si no que se retracte. De nuevo decimos, este gobierno acusando sin pruebas, como ha acusado a Claudio X González, como ha acusado a Gustavo de Hoyos, como ha acusado a Juan Pardiñas, como ha acusado al diario Reforma, como ha acusado a Broso, hoy acusa a Felipe Calderón. Y eso llama a que la oposición expresemos una postura innegociable de solidaridad también con Felipe Calderón, porque no podemos permitir que se aplique todo el aparato del Estado para golpear a un opositor desde la calumnia y la injuria. Quiero decir con mucha claridad, porque en aquella época Andrés Manuel y yo compartíamos un partido político, que si Felipe Calderón hubiera empleado la fuerza del Estado para atacar a Andrés Manuel López Obrador, como hoy Andrés Manuel López Obrador emplea la fuerza del Estado para atacar a Felipe Calderón, probablemente Andrés Manuel hoy no sería presidente. Qué poco aprendió de cuando él era opositor y los gobiernos de turno tuvieron un talante democrático. Qué vergüenza que este gobierno se diga de izquierda. Así pues, nosotros reivindicamos nuestro apoyo a las justas demandas de la Policía Federal, exigimos respeto irrestricto a los derechos laborales conquistados a través de años en la institución, solicitamos al gobierno federal que en caso de existir policías federales corruptos o que no merezcan estar en una institución de seguridad pública, se les demuestre fehacientemente con pruebas, evidencias y se les sancione. Solicitamos al gobierno federal que en caso de que cualquier persona esté detrás del conflicto con intereses ajenos a los de los propios policías federales, lo demuestre de una manera contundente y de lo contrario que se retracten. Y si Andrés Manuel quiere seguir jugando béisbol en medio de las crisis, puede mucho ir a jugar a béisbol a su rancho y dejar la conducción del país en manos de alguien a quien sí le preocupen los mexicanos. Muchísimas gracias.